25 de este devocional, Siguiendo a Jesús. Qué bendición, qué impresionante estas historias que las describe Lucas, ¿verdad? Un médico, un gentil, que lo hace de una manera más cronológica. No me gustaría decir más detallada, simplemente más cronológica, que nos ayuda a ir como paso a paso, ¿verdad? Siguiendo estas pisadas de Jesús que tú y yo a veces necesitamos volver a retomar a ello, familia. Pues bien, familia, bienvenidos. Pon ahí tu Biblia, prende tu Biblia, tu cuaderno de notas que estás siguiendo ahí a Jesús y enamorémonos de la palabra de Dios. Soy muy repetitivo en ello. No dejes de leer la Biblia. Terminando estos episodios, es que tú puedas ir a tu Biblia, meditar, dejar que el Espíritu Santo te hable, te ministre y que la palabra de Dios sea aplicada en tu vida y que puedas subrayar, meditar y comprender la palabra de Dios. Pues bien, familia, hoy es lunes, lunes, y es nuestro quinto lunes, ya un poquito más de un mes. Estamos siguiendo a Jesús en estos devocionales. Pues hoy vamos a ir a capítulo 8 de los versículos 4 al 15 del Evangelio de Lucas. Dice así la palabra de Dios. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él contó esta parábola. Bueno, ahorita vamos ahí. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos que al crecer junto a las semillas ahogaron las plantas, pero otra parte cayó un buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha de 100 por uno. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Trajiste tus oídos? Dice, y sus discípulos preguntaron cuál era el significado de estas parábolas. Sorprendente. Los discípulos preguntaron. Y dice ahí, 10, Jesús respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola de la semilla. Es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que recibieron la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartarán cuando llega la prueba. Parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero los que ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. 15. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen buena cosecha. Jesús en este momento se está deteniendo, no vemos milagros por este momento en estos pasajes. Simplemente él ve que hay una buena cantidad, hay un buen auditorio para poder hablar. Ya Jesús, independientemente de hacer milagros, su función era anunciar el mensaje, era anunciar el evangelio del reino de Dios, era que la gente pudiera acercarse a este evangelio. Y al ver que había bastante multitud, él aprovecha para enseñar. Él aprovecha en este momento para dejar un mensaje en los corazones, como de los discípulos, de los fariseos, de los gentiles, de los soldados romanos que tal vez estuvieran pasando por ahí, a anunciar un mensaje. Y vaya mensaje. Y Jesús ocupa las parábolas. Las parábolas no son más, no son menos que unas historias que le conectan con algo cotidiano para enseñar de una manera práctica y sencilla. Aún mismo lo vemos que los discípulos no estaban entendiendo ello.
Si usted se da cuenta, la hacen ahí en el verso 9, dice, sus discípulos preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Aún los discípulos no entendían el mensaje de Jesús. Y qué raro, porque a veces a ti y a mí seguimos a Jesús y no entendemos. ¿Sabes por qué no entendemos? Porque no nos gusta conectarnos en el reino de Dios. Si tú estás conectado y siguiendo a Jesús, vamos a entender. Recordarás que en uno de los evangelios Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Cuando también Jesús, ¿no te recuerdas cuando Jesús se perdió? Que dijo, tengo que estar en los negocios de mi Padre. Y muchas veces nosotros seguimos a Jesús como estos discípulos, como estos 12 discípulos. Apariencias, escuchar lo que nos gusta y no dejar que el Espíritu Santo nos revele. En ese momento no estaba el Espíritu Santo, pero hoy el Espíritu Santo está entre nosotros para revelarnos las Escrituras. Y después empieza a hablar de 4 tipos de semillas. Tú en tu tiempo personal, te invito a que leas estos tipos de semilla y que tú, y con la ayuda del Espíritu Santo, le digas qué tipo de semilla soy. Luego nosotros podemos decir, yo soy el tipo de semilla que dio fruto. Pero hay que ver verdaderamente cómo Dios está viendo qué tipo de semilla somos. Jesús nunca buscó los aplausos. Jesús nunca estaba buscando la aprobación de los fariseos. Jesús, él estaba haciendo el reino de Dios. Y muchas veces a nosotros se nos hace muy fácil irnos para quedar bien con la gente y no con el reino de Dios. Por eso Jesús está ahí una vez más hablando sobre los corazones. Esta parábola de las semillas no es más, no es menos, una exhortación y una invitación a escudriñar nuestro corazón. Cuando tú vienes a Jesús, Jesús prueba nuestros corazones. Jesús le interesa nuestros corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De cómo está nuestro corazón, es como vamos a ser buenos discípulos. Aquí podemos clasificar cuando los discípulos le dicen, Jesús, enséñanos qué quisiste decir porque ni siquiera lo hemos entendido. Porque aún los corazones de los discípulos estaban conectados con el reino de Dios. Tal vez hay tantas enseñanzas en la palabra de Dios que tú y yo como discípulos, como seguidores de Jesús, las hemos dejado a un lado. Y decimos, Dios, ¿por qué? Porque hay dureza en nuestros corazones. ¿Sabes? Rápido, ¿verdad? Estos tipos de fruto, sí, esta semilla tiene que dar un fruto. Y uno de ellos es, ¿verdad? Que no captan nada, no captan, están atados. Sabes, si tú no captas nada, pídele al Espíritu Santo que abra tu entendimiento. Familia, no es que tengas mente de tefal, como se dice aquí en México, es que necesitas pasar tiempo con tu amado Jesús. Los otros son los que se emocionan, pero cualquier dificultad los desanima. Sí creemos en Jesús y mi confianza y el mensaje del domingo estuvo increíble y esto y aquello, pero pasan circunstancias y se desanima. Otros se enredan con este mundo, sus afanes y ambiciones los asfixian. Cuando recuerdas esta parábola, esta historia del joven rico que quiere seguir a Jesús y Jesús le dice, sí, vamos a ser discípulos, sígueme, solo ve y vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres. Y dice la palabra de Dios que él se va entristecido porque amaba más todo ello. Hay tantos discípulos de Jesús que no han seguido completamente a Jesús porque no están dispuestos a morir a este mundo. Y los últimos, ¿verdad? Son los que retienen la palabra de Dios y perseveran. Ser seguidor de Jesús, caminar con Jesús, tenemos que perseverar en su palabra y escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque en cualquier momento puede que nuestra vida no dé frutos. Un buen discípulo de Jesús da frutos de la palabra de Dios. Por eso te invito y te exhorto a que
profundices en la palabra de Dios, que te enamores en la palabra de Dios y que tú y yo seamos hacedores de la palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana.